esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Estela Damián, subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, la violencia de género sigue siendo una realidad diaria. En un país feminicida, donde 11 mujeres son asesinadas día tras día, surgen voces que cuestionan, que se niegan a guardar silencio. Hay voces que gritan que las políticas de prevención no pueden ser simbólicas ni eventuales. Se necesitan presupuestos sostenidos, acompañamiento efectivo y un Estado que actúe a tiempo. Avanzar en igualdad requiere decisiones claras. Solo así se puede combatir la impunidad y garantizar una vida libre de violencia. Estela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación con orientación en Innovación y Tecnología. En 2024 fue coordinadora de la defensa del voto en la campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Previo a ello, fungió como secretaria particular de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. También se desempeñó como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de la Ciudad de México. Ha sido diputada en 3 ocasiones en el ámbito federal, local y en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Fue diputada promovente de la Iniciativa para la Despenalización del Aborto en la Ciudad de México. Ha sido diputada en 3 ocasiones en el ámbito federal, local y en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Fue diputada promovente de la Iniciativa para la Despenalización del Aborto. Actualmente es subsecretaria de Prevención de la Violencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, siendo responsable del eje número 1 de las estrategias de atención a las causas. Estela Damián, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Claudia, Ivette, muchísimas gracias por recibirme y un gustazo estar contigo. Oye, platícanos, ¿cuál es esta visión que tienes del México actual con presidenta, jefa de gobierno, gobernadoras, congresos paritarios? Es una realidad muy diferente, Estela. Pues mira, yo te diría algo que para mí es fenomenal, porque cuando volteo, cuando cierro los ojos y evoco el pasado, cuando empecé a los 15 años, cuando luego tuve 18 y de repente solamente sabías que había una mujer en la boleta, pero que no iba a ganar, y todos lo sabíamos, y tú decías, ¿por qué no va a ganar? ¿Por qué no tenemos esa capacidad? Y entonces, o sea, insistir, abrir puertas y tener desde la izquierda esta trinchera que nunca abandonamos, en donde decíamos, necesitamos que nos escuchen, necesitamos tener nuestros espacios, necesitan ustedes saber que los temas no se nos han dado gratis y que ustedes no pueden ser la única voz en la política, y no fue nada sencillo. Pero cuando volteo y de repente pienso que la presidenta Claudia Sheinbaum me invitó a formar parte de su equipo de campaña y hoy de su gabinete, y que desde el tema que tiene que ver con trabajar en todo México, en lograr los resultados que se obtuvieron y en decir, wow, es un sueño hecho realidad. O sea, se logró lo que nunca pensé que lograríamos. Y cada que volteo y la veo y la observo en la mañanera, en persona, siempre pienso y siempre digo, volvería a pasar todo lo que he pasado en la política por vivir este momento, por verla ahí y por vernos ahí. Entonces, es maravilloso ver a jovencitas que están dando los debates en las cámaras, a mujeres que abrieron brecha y que tú sabes que son nuestros referentes, pero que tenemos que ir cultivando, tenemos que ir enseñando. Yo eso es lo que también he observado. A veces cuando tú platicas yo salgo mucho, en la campaña salía mucho, y de repente platicaba con los jóvenes, con las jóvenes, y tú les preguntas acerca de la izquierda y de cómo surgió la izquierda y de todo lo que se ha vivido, y no lo saben. O sea, pero ¿sabes por qué no lo saben? Cuando los pasaba al frente les hacía preguntas claves, y de repente le decía, pedía a alguien de 18 años y le decía,
entraba, le preguntaba y no sabía. Y entonces le decía, ¿en qué año naciste? Daba el año y todo lo que habíamos pasado en la izquierda, que ha sido trascendental para lograr la presidencia, ellos no habían nacido. Por supuesto. Es que nacieron en mediados de los 90 tal vez, y esta lucha viene desde los 80. Por supuesto que además nuestras madres, nuestras abuelas ni siquiera podían tal vez ir a votar o participar de los procesos democráticos. Es una lucha, una historia. No, sí, y de verdad que, por ejemplo, yo también observo, y me parece elemental que todas las mujeres en este momento observemos que tenemos un gran papel, todas. Primero yo pienso que tengo que dejar en muchas jóvenes un semillero de los relevos que necesitamos enseñarles cómo tienen que ir abriendo otras brechas y otros derroteros en este país, en sus municipios, en los estados, en el Congreso. O sea, falta mucho, todavía no hemos agotado nuestra agenda. Pero también pienso en un asunto que es elemental. Hay que capacitarlas, hay que enseñarles, hay que decirles por qué es nuestra lucha. Tú pregúntale a una jovencita sobre el tema que tiene que ver con el derecho a decidir. Ya ahora prácticamente, si no me equivoco, tenemos 2 estados que no han aprobado esta legislación. Pero tú pregunta en la ciudad, oye, tú sabes, este tema, tú sabes que antes no lo teníamos. Y ellas nacieron con ese derecho. Y entonces piensan que el tema de la democracia como hoy la concebimos y como la tenemos, pues siempre sucedió. Y que el tema de que podamos volver a tener una presidenta puede volver a suceder. Y que el asunto que tiene que ver con que el libre derecho a decidir, todo lo que hemos logrado, la paridad en todos los espacios que tú quieras, ellas asumen que es algo con lo que nacieron. Y entonces tú les tienes que enseñar y decir, no, corazón, no es así, ¿eh? Nosotras venimos de un tema en donde picar piedra fue muy complicado porque sufrimos violencia política, porque muchas de nosotros tuvimos que aprender a ras de suelo, seguimos a ras de suelo, y eso para mí es uno de los mayores orgullos. Pero lo que yo te quiero compartir es... la presidenta en sí misma es un gran ejemplo para todas. Igual, en este momento que salgo y que platico con los niños o con las niñas, les digo, oye, y ¿tú qué vas a hacer de grande, corazón? Cuando tengo una niña, ¿no? Y tiene, no sé, 5 o 7 años y me dice, ¿yo quiero ser presidenta, imagínate. O sea, ya las niñas de este momento asumen y quieren ser lo que es la doctora Claudia Sheinbaum. Y entonces te das cuenta de todos los paradigmas que hemos roto y de todas aquellas posibilidades que todavía tienen. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir educando y sobre todo a mí me parece que en este momento tan especial, tan crucial, en donde nos sentimos muy orgullosos de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, tenemos que observar que sí gobernamos diferente. Que tener a una presidenta es una mujer muy sensible, con temas muy estratégicos, pero también muy humanitarios, que no sabemos si el hombre lo hubiera tomado exactamente igual, en donde lo que dice y lo que hace y lo que sus acciones pues corresponden a lo que todos decimos, claro que se tiene que hacer, claro que tiene que dar las batallas, claro que tiene que generar el diálogo, claro que ella tiene que salir adelante como presidenta y los mexicanos con ella. Entonces, eso también nos educa, fíjate, eso también nos educa. No solamente a las nuevas generaciones, también a las que venimos y que, como en mi caso digo, es mi maestra y mi referente, porque pues he aprendido muchísimo a su lado, en su exigencia, en su disciplina, en todo aquello que de manera y con carácter fuerte te puede llegar a decir, te estás equivocando y no estás haciendo las cosas correctamente porque el error lo tienes aquí. Y entonces todo eso te enseña a generar una expectativa de mayor, de un compromiso, pero sobre todo de hacer las cosas no bien, súper bien. Porque cuando vas con ella, y yo se lo he compartido, no vas a una reunión de trabajo, vas a un examen profesional y te pregunta,
y te pregunta lo que no te imaginas y entonces tienes que estar así como conocer muy bien tu área porque si no, pues si te dice, oye, pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y entonces es maravilloso, Claudibet, es maravilloso tener hijas, tener alguna vez en el debate, que yo creo que como legisladora fue el más importante en el debate que participé y como diputada proponente de la ley para despenalizar el aborto en la ciudad, subí y una de las frases que siempre me parecen más importantes del discurso es que iba a votar a favor de ese dictamen por mis abuelas, por mi madre, por mis hijas y por las hijas de mis hijas. Porque me parece que nosotras tenemos el derecho a la salud, pero sobre todo tenemos el derecho a decidir. Y hoy tenemos que seguir dando esas batallas exactamente igual, por todas las generaciones que nos abrieron brecha, porque tú imagínate que llegamos de la nada, eso no es así. O sea, llegamos con un bagaje que nos hizo, nos formó, que tuviste el carácter para pararte enfrente de un caballero que está en la política y que de repente piensa que es chistoso hablar en cualquier tono que no corresponde a lo formal o que no corresponde al trabajo y bromear con cosas que tú no quieres, ¿no? Y volteas y le dices, oye, tranquilo, ¿eh? O sea, no te desvíes de lo más importante porque este es un asunto, yo no estoy para esos temas, pero esos asuntos, esos altos importantes que ponemos, ese carácter que imponemos y sobre todo nuestro empoderamiento, me parece que no viene de hoy. Me parece que viene de muchos años atrás y que la violencia política hoy ya es un delito. Y también muchas otras acciones más legales que podemos emprender. Ahora las redes sociales, ahora todo el tema del ciberacoso, también se está legislando. Ustedes son mujeres que caminaron en esta izquierda y que por supuesto ganaron muchos derechos para otras mujeres, pero esto era cuesta arriba, con muchos obstáculos. Muchos obstáculos y también te diría que yo no dejo la parte masculina fuera, ¿eh? Porque también me parece que es un error hablar desde el feminismo pensando que todo lo que hemos logrado es exclusivamente de la mitad del planeta, ¿no? Del 50% que somos mujeres. Y yo te diría que sí, que en efecto nos costó mucho trabajo a las mujeres, que hubo otras mujeres que nos abrieron brecha y que sin ellas no estaríamos aquí. Ahí están todos nuestros referentes nacionales e internacionales que podemos citar. Pero yo lo que te comentaría también es, tú tampoco podrías salir adelante si no tuviste figuras importantes en tu vida que también te abrieron camino, ¿eh? Y también hombres que tienen una mirada feminista y que en el trabajo, como hermanos, como en la circunstancia que tú quieras, siempre están ahí diciendo, tú puedes, adelante, eres la mejor y lo vas a lograr. Entonces, necesitamos aliados. Claro. Se nos está acabando el tiempo de este primer corte, pero quiero platicar contigo ahora en este segundo bloque precisamente un poco de tu padre, de tus inicios, de quién es Estela Damián, de estos orígenes y también, por supuesto, vamos a hablar de la agenda en la Secretaría de Seguridad porque estás haciendo algo que es muy importante, la prevención de la violencia. Muchas gracias, Claudibet. Ahora regresamos, no se vaya, después del corte hay mucha más información. Estela Damián, pues estamos de regreso conversando sobre perspectiva de género, también sobre los derechos de las mujeres y sobre todas estas barreras que se tenían que vencer y que tenían que brincar todas estas mujeres, todos estos obstáculos en los años en los que eran muy poquitas quienes lideraban. Después de la reforma del 2019 estamos viendo una realidad totalmente diferente. Pero tú vienes de esta historia en la que se tuvo que remar contracorriente. Platícanos tus inicios, Estela. Pues mira, justo fue en mi estado, en Guerrero,
al lado de mi padre, en donde empecé a caminar en la montaña baja. Y ahí empecé a darme cuenta de todo el tema o de todas las circunstancias adversas que teníamos que enfrentar. Y teníamos, porque hablo en colectivo, hablo a partir de que él ejercía un liderazgo social con esas comunidades para resolverles problemas de la manera más inmediata posible. Y entonces, en una edad en donde tienes un umbral enorme, en donde eres receptiva de todo lo que ocurre y en donde estás planteándote qué hacer con tu propia vida, volteaba y yo preguntaba, pero ¿dónde voy a encontrar la solución a todo esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo vamos a poder cambiar esta circunstancia? Y entonces, entre mis respuestas, fue, ya sé dónde, en la política. Y entonces ahí fue donde empecé a trabajar de manera totalmente altruista. Hay que decirlo, porque parece que eso no existió, ¿eh? Nosotras no nos pagaban nada, nosotras poníamos de nuestro bolsillo para hacer todo lo que tuviéramos que hacer en una marcha, en ir a una comunidad, todo. O sea, hazte cargo de lo que tú tienes que hacer en tu trabajo político pagado con tus propios recursos y eso, ahora pareciera que eso no, los sí recursos sucedió. eran para los hombres, las campañas eran para los hombres. Y tú hacías todo lo propio desde, o sea, como empecé como brigadista, como encuestadora, como representante de casilla, como representante general, como representante estatal, en fin, o sea, ha sido, en mi haber, yo te podría decir tranquilamente que he participado en no menos de unas 25 campañas entre Guerrero y la Ciudad de México, incluidas las mías. Claro, hablando de precampañas, campañas, todo eso. Entonces, me ha dejado una gran enseñanza. Me siento muy afortunada por la vida que he tenido, porque en medio de la adversidad, la resiliencia que debemos tener las mujeres es más fuerte que la que pueden llegar a tener los hombres. Esta violencia política en las campañas, de las que muchas veces no se habla, pero de la que son víctimas las mujeres y sobre todo en los municipios más pobres del país. Pues fíjate que observo varias realidades. Yo te quisiera compartir una experiencia personal, porque no todas, México es un país pluricultural y encuentras muchísimas realidades, muchas realidades. Y entonces, cuando tú viajas a Nuevo León, no es lo mismo que cuando viajas a Yucatán. Y cuando viajas a Tijuana, tampoco es lo mismo que viajar, o sea, es totalmente diferente. Acabo de estar en Zacatecas, fui a Michoacán y hay tradiciones hermosas. Obsérvalo. O sea, incluso el desarrollo de las mujeres se está dando y en algunos lugares con mayor resistencia. Pero te quiero platicar esta historia porque me parece bien emblemática. Sí es cierto que todavía existe violencia contra las mujeres en municipios muy pequeños o en aquellos en donde pues siempre ha gobernado un hombre y se dice, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a cuidar a tus hijos y haz lo que te corresponde. Pero cuando yo asistí a diferentes asambleas con diferentes actores políticos en el estado de Puebla, por ponerte un ejemplo que me tocó atender el país, pero recuerdo perfectamente Puebla, cuando yo hablaba y decía que teníamos la encomienda de buscar hacer historia y lograr a la primera mujer presidenta, te sorprendería saber que los que afirmaban y los primeros que participaban para decir que así debía ser eran los adultos mayores, líderes de sus comunidades más alejadas. Te estoy hablando de la sierra, te estoy hablando, o sea, a mí me llamaba muchísimo la atención porque estamos hablando de adultos de 75 años, 80 años y tomaban la palabra y decían, no, compañeras, a ustedes ya les toca. Nosotros ya gobernamos y ahora les toca a ustedes estar al frente de la presidencia. Claro que vamos a apoyar a la presidenta, claro que vamos a apoyar a la candidata. Y esa es una realidad que seguramente no se vive en todo México, pero que nuestros adultos mayores sí están introyectando, sí están haciendo. Sí, porque pareciera que no, pero a mí me tocó vivirlo en varios lugares de la República en donde no tuve el tabú y nunca tuve la negativa de ¿por qué yo voy a apoyar a una mujer candidata a la presidencia de la República? No. Siempre tuve el ejercicio
sobre todo, ahí sí también te lo tengo que decir, avasalladoramente femenino. No he revisado el INE y no he checado cuál es la votación que tuvimos las mujeres en el 2024, pero, o sea, era increíble. O sea, las niñas, las jovencitas, las adultas mayores, las mamás, las jóvenes, todos. O sea, las mujeres decían, ya nos toca. Tenemos que lograr que ella sea presidenta y tenemos que lograr tener a la primera mujer presidenta de izquierda. Y entonces esas cosas te llenan de fuerza, te llenan de energía y cuando sientes que te estás cansando, ¡wow! Otra vez sales adelante y dices, vamos, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y son mujeres que están llegando además a cargos muy relevantes. Nos han acompañado en este programa diputadas, senadoras. Han venido precisamente todas estas mujeres que han recorrido, que han caminado el país y que están detonando proyectos, por supuesto, en favor de otras mujeres. Platícanos el reto en la Secretaría de Seguridad, Estela. Mira, aquí en la Secretaría de Seguridad me dieron una tarea súper importante que me parece que muchos no lo terminamos de entender. Tú escuchas a la Presidenta de la República cuando habla de la estrategia de seguridad y se detiene en muchísimas ocasiones a hablar de la atención a las causas. Y entonces, cuando dice la atención a las causas, parece algo abstracto, parece algo de qué habla, o sea, eso cómo se come. Porque cuando habla de todo el asunto que tiene que ver con la inteligencia, con el equipo, todos lo entendemos, pero cuando dice atención a las causas, ¿qué es eso? Y entonces la atención a las causas tiene que ver con la atención a las violencias. Y yo te diría que mi trabajo justamente es ir a las comunidades más apartadas o con mayor grado de vulnerabilidad, en donde las características son atender a jóvenes. Buscamos jóvenes de 12 a 30 años de edad, buscamos a mujeres, buscamos que sufran violencia o que necesiten apoyos, buscamos a niños que también o estén en situación de abandono, no vayan a la escuela, o que tengan una condición de altísimo riesgo. Y también trabajamos de manera integral con las familias, es decir, cuando nos encontramos un caso, no soltamos el caso, y no va solamente la Secretaría de Seguridad a través del cargo que yo tengo, no vamos solamente, sino que también va alrededor de 25 instituciones del Gobierno de México que saben que es una de las estrategias más importantes de la presidenta. Y yo te podría poner algunos ejemplos súper básicos. En el Estado de México, en Tijuana y en Tabasco, hemos rescatado a jóvenes que ya estaban consumiendo cristal y que cuando tú tocas la puerta y te abre la jovencita y le dices, oye, ¿cómo estás? Vengo de parte de la presidenta, qué gusto saludarte, yo soy Estela Damián. Y ya te empiezas a platicar con ella y te dice, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Cuál? Pues fíjate que consumo cristal y ya toqué fondo y necesito que me ayuden. Y en ese momento tú sabes que esa chica puede morir por este tema. Y entonces lo que haces es literalmente la abrazas con todo el tema y el bagaje de las instituciones y vas con la familia y buscas que todos tengan apoyos porque su condición de adicción es muchos factores. Y entonces tenemos que generarles redes de apoyo. A veces la familia no es su amiga, sino su adversaria, y entonces tenemos que irle construyendo y ser nosotros mismos los tutores para que ella se sienta apoyada. Y estos les llamamos sembradores de paz, hoy los tenemos acompañándonos y tú me vas a preguntar, ¿y qué les dan? Nosotros solamente lo que les pedimos es ayúdame a ir por otros jóvenes. Ayúdame a rescatar a jóvenes como tú que se encontraban en una circunstancia de altísimo riesgo y que no nos van a hacer caso si nosotros les hablamos desde nuestra edad, desde nuestro lenguaje. Y si tú le hablas, sí lo va a entender. Claro. Y así ha sido. Yo me siento profundamente orgullosa de mi estado, profundamente orgullosa de mi raíz, profundamente orgullosa de todo lo que construí en todo el tiempo que he estado, porque yo no sería la que soy si no hubiera conocido la pobreza, si yo no hubiera nacido y despertado en mi conciencia política, en donde lo hice, y yo no sería la misma sin toda esa trayectoria de vida en donde no tuve cargos políticos, pero sí tuve muchas
enseñanzas. Estela Damián, se nos está terminando el tiempo, pero ¿algún mensaje que quieras dirigir a los televidentes para terminar esta conversación? Sobre todo algún mensaje que le mandas a las mujeres que están esperando acciones para prevención de la violencia, que están viendo resultados también. Yo lo que les diría a las mujeres en general es: no olvidemos nuestras luchas, no olvidemos lo que somos, no olvidemos nuestro espíritu, no olvidemos que nos necesitamos. Y no olvidemos que el trabajo sí se tiene que hacer en equipo y sí tenemos que pensar en que nada se da por generación espontánea. Tenemos que voltear, tenemos que educar y tenemos que decirles: ten cuidado, porque lo que se ha ganado se puede perder. Esto no es un tema y un ejercicio de derechos que es para toda la vida, no. Tú tienes que luchar porque prevalezcan y tienes que luchar porque se abran otros. Así que me encantará, Claudibet, venir y darte en otro momento los detalles de aquellas mujeres jóvenes con las que hemos trabajado en territorio y de las que hoy me siento muy orgullosa porque están haciendo algo, están estudiando, están terminando su primaria, ya tienen hijos, porque saben que tienen que ayudarle a su hija porque está consumiendo adicciones. O sea, todas estamos dando nuestras propias batallas, todas tenemos que dar nuestras propias luchas. Yo te preguntaría, tú estás dando tu propia lucha, tú estás abriendo nuevos caminos. Ahora volteemos y démosle la mano, tendamos ese puente y digámosle: es el mejor momento para empoderarte, es el mejor momento para que seas una mujer que puede luchar y trabajar por alcanzar todos sus sueños. Y lo único que necesitas, porque es la barrera más grande que nosotras enfrentamos, yo te diría que no es el machismo. Te diría que son nuestros propios límites. A veces nosotras mismas no nos creemos lo capaces que podemos llegar a ser. Nadie puede tener más poder que nosotras cuando lo creemos, cuando nos empoderamos, cuando salimos, cuando trabajamos, cuando tenemos resultados y cuando dices: valió la pena todo, hoy tengo presidenta. Es tiempo de mujeres. Y además, no llegó la presidenta, llegamos todas, ¿no? Así que es maravilloso. Bienvenida siempre, estaremos muy pendientes de tu agenda y la invitación queda abierta. Gracias, Claudibet, un abrazo siempre. Muchas gracias, Estela. Y gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.